Bien, estamos al aire. Hola, buenas tardes, noche a todas, a todos, quienes nos están viendo en estos momentos. Queremos contarles que esta es nuestra primera videoconferencia desde este espacio telar. Tenemos grandes invitados para esta tarde-noche. Vamos a tomar el tema específico sobre la previsión social en Chile. El título de esta primera videoconferencia es Crisis Previsional en Pandemia, Derogación de Ley de AFP y Nueva Constitución. ¿Sí? Bien, les quiero primero contar quiénes somos nosotros. TELAR es un espacio de acción social, política y cultural que trabaja por la construcción de un nuevo tejido social para alcanzar una nueva sociedad solidaria, democrática, pluralista, equitativa, con equidad de género, sustentable, con conciencia social y con conciencia de clase. En este espacio también queremos contarles que estamos llevando a cabo hoy en día una segunda etapa de nuestra campaña solidaria de recolección de leche y avena para los niños de los campamentos y de ollas comunes acá en Temuco. Por tanto, les invitamos a todas, a todos quienes nos están viendo que sean parte de esta hermosa campaña solidaria que busca llevar el asegurar el desayuno para las niñas y los niños que tanto lo necesitan hoy en día. Pues bien, vamos a pasar de lleno a lo que es nuestra primera videoconferencia. Por tanto, les quiero dar a conocer quiénes son nuestros invitados. Primero vamos a comenzar con la señora María Angélica Ojeda González. Ella es profesora de matemática y de física de 65 años, vicepresidenta del Colegio de Profesoras del Comunal de Antofagasta. Ella también es directora de la Central Unitaria de Trabajadores en la Provincial Antofagasta y además es integrante de la coordinadora Nomás AFP. María Ojeda, ¿cómo estás? Dame un segundito, María Ojeda, no se escucha tu audio. Ahora sí, ya. Ahora sí. Hola a todos y a todas. Un gusto estar en la ciudad de Temuco, ¿no es cierto? Y ojalá tengamos una buena conversación esta tarde y esta media, casi llegando la noche, ¿no es cierto? Eh, Ojalá podamos conversar de varias cosas que está pasando, ¿no es cierto?, con el sistema previsional en Chile. Sí, así es. Esa es la invitación de esta tarde-noche, que podamos ver las temáticas, poder entender un poco qué es lo que está ocurriendo con el sistema previsional durante todo este periodo de pandemia. Y bueno, qué opciones también tenemos como país para poder desarrollar un mejor sistema previsional. Y para ello también tenemos invitado a Esteban Grolmus Muñoz. Él es dirigente sindical, es uno de los fundadores y actual presidente del sindicato del ICI, acá en Temuco. También estuvo desde los inicios de la instalación de la coordinadora Nomás AFP del Gualmapu y hoy en este espacio se presenta como uno de sus voceros. Estimado Esteban, mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, bien Marco, saludos Sergio, saludos profesora. Aquí apoyando a la coordinadora, ¿cierto? Los voceros titulares son Sandra Marín, Ana María Tenorio y Simón Matus, que ha estado un poquito delicado de salud, pero como un gran equipo todo ahí apoyando la causa. Muy bien, muchas gracias Esteban por estar acá con nosotros. Es súper importante la opinión y la percepción que tiene la coordinadora Nomás AFP. Sabemos que desde ese espacio han hecho grandes trabajos para promover un sistema previsional que logre superar esta crisis que la actual nos deja, digamos, para todas y todos aquellos que se pensionan hoy en día. Y bueno, para conocer un poco más sobre el sistema previsional y la historia del sistema previsional, de qué otros modelos también existen, tenemos de invitado a Sergio Hijos Mardones. Él es titulado de abogado, administrador público, tiene estudios de posgrados en Argentina, en la Universidad Nacional del Rosario, también en Ucrania, en la Universidad Estatal de Sumi, y en España, en la Universidad de Valencia. Hoy se presenta en este espacio como dirigente de la Asociación de Funcionarios del Instituto de Previsión Social, Anatrim Provincial Cautín. Estimado Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Marco, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. También compartir con la compañera que es un símbolo de la lucha, ¿cierto?, por una previsión social efectiva, justa, solidaria, ¿cierto? La compañía
la compañera María Ojeda, le mando un abrazo, ¿cierto? También al compañero Esteban Grolmus. Yo creo que va a ser una muy buena conversación, mucha gente está interesada y esperemos que logremos entregar algunas herramientas para el análisis y la verdad es que gustoso, ¿cierto? Participo de esta invitación en mi calidad de abogado y también en mi calidad de dirigente de la Asociación de Funcionarios, ANATRIM, ¿cierto? Del Instituto de Previsión Social de Temuco. Muchas gracias, Sergio, por estar junto con nosotros. La verdad es que la visión, el observar esta situación, este sistema previsional desde varios puntos de vista, hace que el análisis se enriquezca mucho más. Para contextualizar la conversación que tendremos hoy día, quiero conversarles un poco sobre la seguridad social. En definitiva, ¿qué es la seguridad social en un país? Pues bien, este es el campo en el cual el Estado define el modelo de bienestar social relacionado con la protección social o la cobertura de las necesidades reconocidas socialmente, tales como la salud, la vejez, la vivienda, la discapacidad y el empleo, entre otras. Esta seguridad social lo que busca es hacer frente a los riesgos y contingencias propias de las personas para satisfacer las necesidades de la vida humana. La seguridad social lo que busca es resguardar con dignidad a las familias que no están en condiciones de proveer su propio sustento, ya sea por enfermedades, por invalidez o por vejez. Y en Chile, en el Chile actual, la previsión social solo se aboca al sistema de pensiones, mientras que las demás tareas se evalúan por separados, evadiendo y debilitando así el análisis de un todo. Hoy en día, en relación con el actual sistema previsional, las AFP, creados e instalados en dictadura, inicialmente prometían pensiones futuras con mayores ingresos para los jubilados. Hoy lo que vemos con los adultos mayores, después de estar trabajando décadas, siguen recibiendo pensiones miserables y por el otro lado vemos cómo las AFP reparten grandes utilidades entre sus accionistas. Y cuando existen pérdidas, estas están solo siendo absorbidas por los trabajadores. La situación de la pandemia del COVID-19 ha dejado al descubierto la desigualdad social existente y la desprotección de los trabajadores, sumando a las leyes y medidas erradas que ha implementado el gobierno, las cuales han apuntado a salvaguardar la economía y a las grandes empresas, generando un mayor aumento de la cesantía, el endeudamiento y la pobreza entre las empresas. Hoy en día, lo que buscamos durante el estallido social fue crear una nueva constitución dentro de todas las demandas que exigíamos en las calles. Una de las grandes demandas, además de cambiar la actual constitución, fue la de terminar con este sistema previsional. Y es en este contexto que estamos organizando esta videoconferencia, para lo cual queremos conversar con los siguientes invitados e invitadas. Y para ello vamos a iniciar con la profesora María Ojeda, a quien le queremos hacer una pregunta, la cual nos tiene bastante inquietos de saber qué fue lo que la llevó a tomar la decisión de solicitar sus ahorros previsionales en primera instancia y a la vez quisiéramos nos cuente a todos nosotros en qué estado se encuentra esta demanda. Profesora. Bueno, ante el silencio, ¿no es cierto?, del gobierno y los parlamentarios, nosotros como movimiento y coordinadora No Más AFP decidimos poner 23 recursos en las Cortes de Apelación en todo Chile, exigiendo la devolución de los fondos previsionales de los demandantes. Tuvimos la suerte, y un caso muy fortuito, ¿no es cierto?, de que en Antofagasta, además, la Corte de Apelaciones, antes que dictara su sentencia, hiciera un requerimiento al Tribunal Constitucional haciéndole las consultas con respecto al derecho a la propiedad y con el respecto a la seguridad social. Y todos sabemos que en noviembre se respondió en forma oral que sí existía seguridad social al darle pensiones a las personas y que sí había resguardo del derecho de la propiedad porque según ellos nuestros fondos previsionales eran nuestros. Pero independiente de eso, la Corte hace pocos días atrás, ¿no es cierto?, determinó que efectivamente si hay seguridad social y según los argumentos del Estado o del Tribunal Constitucional, aún así el Estado no me ha entregado nada a mí, el Estado no me ha dado nada, yo sí he dado al Estado mi trabajo formando generaciones de jóvenes. Y además, mi empleador tampoco me dio absolutamente nada porque yo le vendí mi fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, en este caso una fuerza de trabajo intelectual. Entonces, por lo tanto,
él considera, en el fallo se considera que es arbitrario lo que está sucediendo con mi persona y que yo tengo derecho a percibir mis fondos previsionales porque hay una arbitrariedad del sistema en Chile. Entonces, como es arbitrario, el argumento es ese. Entonces, hoy día, o sea, a ver, el martes pasado, la AFP CUPRUM apeló a la Corte Suprema. Nosotros esperamos que nos vaya bien, porque hay mucha esperanza en la gente, demasiada esperanza, la gente está contenta, quiere que me devuelvan los fondos porque de alguna manera abre una ventanita. Hemos visto bastante proyectos fallidos con respecto a los fondos previsionales. Hoy día nomás Gregorio, el ex presidente del Banco Central, decía en Tele13, ¿no sé, en una entrevista, decía, no, si yo estoy de acuerdo que le den una parte a las personas como un sueldo, y como un préstamo, como un préstamo, ¿no es cierto?, con intereses muy bajos, pero el préstamo, o sea, tú mismo te vas a prestar dinero de tu fondo, de tu plata que te descontaron mes a mes el 10%. Entonces, eso es una cuestión que realmente para mí no es el fin. El objetivo nuestro, como coordinadora, ¿no es cierto?, es el cambio del sistema previsional. Y yo lo he dicho siempre, porque toda la gente te dice, ay, pero el sistema peruano, la gente se gasta la plata. No, yo creo que está mala la información con respecto inclusive a Perú, porque no toda la gente ha sacado sus fondos previsionales y pueden sacar un porcentaje inclusive de él, y eso no significa que no se toque, quedan a la deriva las personas. Pero además infantilizan la situación de los trabajadores y trabajadoras al pensar que nosotros no tenemos criterios como para poder hacer una inversión o un emprendimiento con nuestro dinero. Si nosotros ese 10% lo hubiéramos guardado en el banco, yo le aseguro que hoy día no tendría ese fondo previsional que tengo, ¿no es cierto?, de 46 millones y algo, sino que tendría mucha más cantidad de plata por el interés bancario que deberían dar a plazo, ¿no es cierto?, la cantidad de por los intereses y todo lo demás. Entonces, hoy día, este gobierno ha defendido siempre a la AFP, no le ha cambiado ni una coma, y los gobiernos anteriores tampoco, no podemos decir que este gobierno no ha, tenemos que culpar también todo un sistema que se ha mantenido, ¿no es cierto?, con todas estas leyes. Por eso, de alguna manera, el desarrollo económico hubo en Chile, un buen desarrollo económico. Es cierto el ingreso per cápita, porque hay gente que gana mucho, pero hay gente que gana 300.000 pesos, hay gente que, o sea, el promedio de sueldo, de ingreso a las personas, en promedio es 400.000 pesos en Chile. Entonces, no es cierto que la gente tenía un per cápita de $1.200 y eso no era cierto. Entonces, y esto lo desnudó, pues la pandemia de alguna manera nos desnudó. Cuando nosotros hicimos la denuncia, ¿no es cierto?, con el estallido, se denunciaba mejor, no más AFP, mejor salud y mejor educación. Aquí tenemos, pero yo creo que esta pandemia la desnudó totalmente. Cuando hablamos con los niños, y después yo creo que vamos a conversar con respecto al tema, la brecha, ¿no es cierto?, tecnológica y el acceso a la tecnología y a Internet que tienen nuestros niños. Así que, bueno, la idea es que conversemos y no voy a ganar toda la conversación para mí. Sí, es importante el saber cuál es la percepción que usted tiene, porque dentro de todo hoy en día vemos una necesidad con la crisis pandémica que estamos viviendo y se presenta como esta opción de poder generar los retiros de los fondos, eh, pero esta instancia suya viene desde mucho antes y viene como, no por el hecho de, entiendo, o así lo entendemos, de querer usted recuperar esos fondos para hacer uso, sino que más que nada es dar una señal de alerta de que el sistema en sí ha fracasado, de que el modelo en sí no soluciona este júbilo para el adulto mayor y por tanto el sistema previsional para la vejez resulta ser inviable para hoy en día. Ese es el por qué finalmente nosotros comprendemos esta instancia en la cual usted ha solicitado estos retiros de fondos. ¿Qué queda en responder para aquellas personas que cuestionan aquello, que le dicen, pero bueno, ¿qué quiere hacer con aquello? Incluso se ha escuchado la iniciativa de entregar aquellos fondos de una manera en que usted pueda hacer uso de ese dinero para poder pagar las hipotecas, pero a la larga, en definitiva, quieren de cierta manera, algunos políticos han presentado aquello, quieren hacer saber
que usted no necesita retirar los fondos desde la AFP para poder subsanar su sistema, su situación económica, sino que basta con que usted se sobreendeude y que en definitiva hipoteque la casa, que a la larga no va a quedar para su hijo, pero usted va a poder vivir una vida sin complicaciones en su previsión o en su economía actual. Por tanto, lo que les están llamando es a hipotecar sus viviendas, finalmente a quedarse sin nada. ¿Qué es lo que piensa usted sobre aquello? ¿Qué responde usted ante estas propuestas? Bueno, con respecto a esa hipoteca al revés, donde el banco me podría dar, ¿no es cierto?, una mensualidad, en vez de yo pagarle al banco, el banco quedarse con, ¿no es cierto?, con la casa al término de cuando yo fallezca. Bueno, no es el fin de esta situación, no sé, yo espero que me devuelvan mi dinero porque son mis ahorros previsionales, porque yo quiero exigir que las personas tengan pensiones dignas. Si lo que, la importancia, ¿no es cierto?, de lo que hemos hecho como coordinadora Nomás FP es justamente eso, de velar en Chile que no existe, ¿no es cierto?, una seguridad social, que la gente vive con condiciones paupérrimas y que aunque hayan mejorado este año las pensiones para la gente con el pilar solidario, ¿no es cierto?, ha aumentado en un 50%, que no alcanza a ser más de 130.000 pesos, aún así esas personas pensionadas a través, ¿no es cierto?, y con un aporte del Estado, porque las AFP no fueron capaces de llegar a ese monto, de alguna manera eso indica que nosotros tenemos pensiones y que estamos bajo la línea de la pobreza. Porque si nosotros tuviéramos garantizado, por ejemplo, un ingreso igual al ingreso mínimo, podríamos vivir en mejores condiciones cuando los pensionados en Chile se enferman, necesitan medicamentos, necesitan tratamientos especiales. Después de cierta edad, o sea, a lo mejor hoy día yo me siento súper vigente, súper bien, súper actualizada y todo, yo me muevo en las redes sociales, todo, pero no es eso. Es que más adelante nosotros vamos a necesitar a lo mejor algunos medicamentos, algunas cosas, y además, como dice usted, pues, Marco, es júbilo, tranquilidad. O sea que yo, mi renta, ¿no es cierto?, de mi pensión me permita solventar mis gastos de forma digna. Yo creo que eso es lo más importante, que hoy día las pensiones no son dignas. Así es, las pensiones no son dignas y tampoco el Estado está resolviendo esa gran complicación que tenemos, esa gran problemática. Hoy en día tenemos al subsecretario de Previsión Social, quien hace observaciones sobre las personas que tienen plata en la AFP y alude que ellas no tienen necesidades mayores hoy. Yo creo que esos comentarios claramente visualizan un desconocer, el desconocer la realidad de cada una y uno de nuestros adultos mayores. Hoy en día la temática no puede ser abandonada debido a una crisis pandémica. Tenemos que abordar, digamos, todas estas necesidades, puesto que siguen siendo lo más complejo que tenemos hacia futuro. Son nuestras pensiones. Y en definitiva, son nuestras vidas quienes van cada vez siendo más paupérrimas, con menos dignidad. Y ese es el gran problema que tiene este sistema previsional, que no le otorga dignidad al adulto mayor. Queremos continuar nuestra conversación haciéndole una consulta ahora a Esteban Grossmuth en relación al trabajo y la propuesta del nuevo sistema de AFP. ¿Nos puede decir cuáles son los principales motivos para terminar con el actual sistema en base a lo que ha analizado, ha estudiado la coordinadora Nomás AFP? Marco, mira, primero, desde este espacio, ¿cierto? Un espacio pequeño, con mucho esfuerzo de trabajo. No quiero ser arrogante y nada, pero creo que nosotros debiéramos sumarnos digamos, al dolor que hoy día están sufriendo miles de familias por un muy mal trato de la pandemia de parte del gobierno, con mucha gente fallecida detrás, ¿cierto? Muchas familias sufriendo, por un gobierno que ha sido incapaz de resolver todo este tipo de situaciones y que además ha develado de alguna u otra forma la cantidad de precariedad que hoy día existe en el trabajo, en las clases sociales que hoy día imponen, ¿cierto?
Hoy día solamente la gente que vive en los barrios altos puede hacer la cuarentena y la demás gente hoy día está sufriendo la posibilidad de perder la pega y todo aquello que significa. Eso mismo hace ruido en las palabras del subsecretario, ¿cierto?, en todos nosotros, de cómo es posible la desconexión que tienen estos señores con el mundo real de las personas. Hablar que la gente que hoy día está en las AFP no tiene mayores necesidades como para optar al 10%, que es lo que exige un 80 y tantos por ciento según la última encuesta. Mira, yo creo que hay que partir diciendo que el sistema de AFP es un sistema fracasado. Partamos de esa certeza. No es un sistema que entregue pensiones, es un sistema simplemente de capitalización para las grandes empresas. Eso mismo ha acentuado la brecha económica entre los que más ganan y los que menos tienen, ¿cierto? Mira, solo un ejemplo, estos números parecieran salidos de otro planeta. Mira, Cencosud recibe alrededor de 2.500 millones de dólares desde la AFP. El grupo Yarur, que es el dueño del banco BCI, recibe alrededor de 6.500 millones de dólares. El grupo Sayet, 7.500 millones de dólares. Millones de dólares. Son dueños de Scotiabank, del BCI, de Coca-Cola, el grupo Luxic, afamado por participar en las redes sociales, por estar entregando ventiladores como gran gesto para la ciudadanía. Él tiene alrededor de 9.000 millones de dólares en sus arcas desde los trabajadores de transferencia para él, dueño del Banco Chile. Y para que los números sean más o menos razonables, o sea, más o menos entendibles, el grupo Mate, llevados en pesos, son 3 billones de pesos que maneja de los trabajadores. Entonces, claro, cuando salen los economistas, salen los subsecretarios, sale don Juan Sutil de la CMPC a defender este modelo, lo que defienden es simplemente este tipo de transferencias desde los trabajadores a las grandes empresas. Yo jamás he visto al señor Sutil, presidente de la CMPC, salir a defender o hablar cuando un matrimonio de ancianos se suicida por no tener la capacidad de sobrevivir y comprar medicamentos. Entonces, partamos de esa lógica. Este es un sistema fracasado, no es un sistema previsional y por tanto, por la seguridad de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, hay que cambiarlo. Y esa siempre ha sido la propuesta de la coordinadora AFP. Estas AFP están en manos de transnacionales, ni siquiera de empresas chilenas. Las AFP están en manos de Estados Unidos a través de MetLife, de Principal, que son aseguradoras, a través de Brasil, de Suiza, de Capital a través de Sura. Entonces son grandes grupos económicos gigantescos y esa ha sido la problemática y la gran lucha de la coordinadora. Por eso cuesta tanto. Por eso vemos los medios de comunicación, ¿cierto?, que se alinean cada vez que sucede algo, cada vez que pasa el tema de, por ejemplo, de la profesora, que es simplemente decir la propiedad de quién es la propiedad de los fondos. Si la propiedad de los fondos es de o no de los trabajadores, entonces obviamente la Corte de Apelaciones falla a favor de ella. Pero aparecen ahí, pero coordinadamente los medios de comunicación, todos juntos, diciendo que es un fracaso, que esto no va a poder ser, porque la gente va a perder la plata, se la va a gastar en lo que sea, no le va a servir para nada, van a tener pésimas jubilaciones. Pero cuando fallece un grupo de ancianos, o fallece un matrimonio de ancianos, porque no tuvo para comprar remedio y se suicida, jamás han salido a dar explicaciones respecto a eso. Ahora, respecto a la propuesta de la coordinadora, es una propuesta que se hizo visible porque además de las manifestaciones que se hacían continuamente y las grandes manifestaciones que sucedieron en el país, muchos de ellos solicitaban, bueno, ustedes solamente dicen no más FP, pero no tienen propuesta. Resulta que a través de un plebiscito, a través de cabildos, se logró hacer una propuesta coordinada con economistas, con apoyo de la Fundación Sol, una propuesta concreta para cambiar el sistema de AFP. Y esta propuesta incluye incluso situaciones que hoy día la AFP vulnera, como es el tema de género. Hoy día las compañeras pensionadas es absolutamente discriminatorio el sistema, entonces incluye todo este tipo de propuestas. Además, no es igual al sistema antiguo, sino eso es un sistema igual de reparto, pero con reservas técnicas.
Eso seguramente Sergio nos podrá explicar ahí más adelante con algunos ejemplos. Yo el único ejemplo que me acuerdo que tengo fue con una invitación de los trabajadores municipales de Neuquén, eh, que nos mostraron cómo ellos funcionaban. Y era impresionante, de verdad, a cada uno de ustedes les digo impresionante. Ellos eran dueños hasta de centros vacacionales con las puras platas que ellos lograban juntar para después pagar pensiones suficientes para los trabajadores, además de tener acceso a farmacia, a todo tipo de beneficios. ¿Okay? Entonces hoy día solamente es un sistema expropiatorio de los recursos de los trabajadores para financiar el gran capital. Eso por mi parte, Marco, no sé si alguna consulta además. Sí, bueno, claramente entendemos que la complicación para cambiar el modelo de la AFP son los grandes poderes económicos. En esto, ustedes me imagino que han hecho un trabajo para poder saltar, romper esa barrera de este poder, de este gran poderío, y han acudido finalmente con los parlamentarios, me imagino, para poder solucionar, digamos, ese impasse. ¿Cómo es finalmente la situación que se genera en el Parlamento en base a la propuesta que tiene la coordinadora Nómadas AFP? ¿Es recogida de buena manera? ¿Se presentan críticas? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Por qué no avanza el modelo que ustedes plantean? Mira, tenemos claro que hay una propuesta que es una propuesta de cambio del sistema de FP, que es la que tiene la coordinadora, pero también hay un llamado a derogar el decreto 3500, que es otra situación que se está dando en forma paralela. ¿Sí? La coordinadora trabaja en varios frentes, trabaja en el frente judicial, como ha sucedido con estos recursos de protección interpuestos en todas las cortes de apelaciones de cabecera, ¿cierto? Y además trabaja digamos, en un llamado a derogar este decreto 3500, donde creo que son 5 los senadores que se han plegado a este llamado, que probablemente, y todos lo sabemos, va a ser declarado inconstitucional. Ese es el fondo del asunto. Bueno, por eso digamos, en el programa de hoy, además del NOM-FB, se llama una nueva constitución. Yo creo que una de las claves para transformar el modelo económico y transformar a la sociedad en una sociedad de derechos, ¿cierto? Es el cambio constitucional, ¿ya? Y por ahí hay que poner todas las fichas también, ya no dejar la movilización, por supuesto. Sí, se comprende que hay que continuar con esto en todos los frentes posibles. Eh, bueno, y para poder entender un poco cuáles son las otras opciones, en qué situaciones se encuentra el sistema previsional en otros países, por ejemplo, eh, o acá en el mismo Chile, qué opciones existen para poder modificar este sistema previsional. Para eso tenemos invitado también a Sergio Rijo, a quien le queremos hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona, en definitiva, en el interior el sistema previsional en sí? ¿Y por qué cambió este modelo hacia las AFP, cuando en un principio existía este modelo de reparto? ¿Cómo fue esa transición del sistema de previsión solidaria de reparto a un sistema de capitalización individual? Sergio, si nos puedes contar un poco. Sí, la verdad es que hay varias interpretaciones, ¿cierto?, con respecto a este tema. En los años 80 se decía que el sistema de reparto estaba quebrado, que era inviable, que no funcionaba, eh, digamos, lo que no era efectivo, ¿cierto? No era efectivo. Y la verdad es que hay varias interpretaciones, ¿cierto?, que se han hecho al respecto. Había una crisis económica en Chile en ese tiempo, los grupos económicos necesitaban financiamiento, la previsión social es un asunto estratégico de todos los estados, hay mucho dinero en la previsión social, entonces los grupos económicos necesitaban dinero y ahí estaba el dinero. Por otro lado también está la influencia, estamos hablando de los años 80, ¿cierto?, la Guerra Fría, y estaba esta crisis que también estaba enfrentando el capitalismo en los países capitalistas desarrollados, industrializados, ¿cierto? Se estaba creando el modelo neoliberal, ¿cierto? Con Margaret Thatcher, con Ronald Reagan,
Y antes de eso, obviamente, que necesitaban un modelo en el cual estas recetas funcionaran para después llevarlo a Europa. Entonces, yo creo que aquí el tema era cómo avanzar con las ideas neoliberales en Europa, ¿cierto? En Estados Unidos, cómo hacerse, por ejemplo, con estos tremendos fondos de pensiones de los sistemas de reparto europeos en mismo Estados Unidos. Entonces, hicieron la prueba en Chile, con la creación de los sistemas, con este sistema privado, ¿cierto?, de capitalización individual, pero yo creo que el norte era después avanzar en Europa y avanzar en Estados Unidos, porque ahí es donde están la mayor cantidad de recursos, y la verdad que nosotros vimos una tremenda arremetida en Europa, en los años 90 principalmente, en Europa del Este, en Asia Central, ¿cierto? Mismo Estados Unidos, mucha propaganda con respecto al tema de los seguros privados, pero afortunadamente los trabajadores organizados eh, defendieron el estado de bienestar y impidieron que cambiara el sistema. Ahora me gustaría dar un par de ideas sobre lo que es un sistema de reparto, ¿cierto? Aclarar algunos conceptos con respecto a nuestro país. Primero, tú definiste bien lo que es la seguridad social, pero también es importante recalcar que la seguridad social es un derecho humano, ¿cierto? Es un derecho humano y ese es el problema de fondo. Hoy día en nuestro país no existen pensiones, no existe un sistema de pensiones, existe un sistema de saqueo. Entonces, no estamos cumpliendo con este derecho humano de pagar pensiones, ¿cierto? Y cumplir con la seguridad social de acuerdo a lo que establecen los tratados de derechos humanos, incluso la misma Constitución. Por otro lado, se supone que la seguridad social tiene que ser universal, las prestaciones que se pagan tienen que ser suficientes, ¿cierto? Tienen que ser acorde a las necesidades, también tienen que ser sostenibles y estables en el tiempo, y por otro lado también los sistemas de seguridad social tienen que estar sustentados en el principio de la solidaridad, que puede ser generacional, ¿cierto? Y también de género. Eso es lo que establecen los tratados internacionales, esto no es nada nuevo. Entonces, en ese sentido, un sistema de reparto es un sistema que funciona en base a un modelo diferente, una solidaridad intergeneracional y una solidaridad de género. Consiste básicamente en que las personas que están trabajando financian las pensiones de las personas que están pasivas, ¿cierto? Los activos financian a los pasivos. Esto es la base de un sistema de reparto, esto no es nada nuevo, esto se instauró a final del siglo XIX en Alemania, ¿cierto? Hoy día la gran mayoría, la inmensa mayoría de los países tiene este sistema de reparto, solamente hay 6 países en el mundo que tienen un sistema parecido al chileno, ¿cierto?, de capitalización. El sistema más puro de capitalización, más radical, lo tiene Chile, ¿cierto? Eh, Repetir que no ha funcionado, ¿cierto? Por eso el Estado es el que al final tiene que terminar pagando pensiones, pero también me gustaría señalar, y en esto yo creo que hay que ser claro, que hoy día no existe un sistema único de pensiones. Hoy día no solamente en Chile tenemos sistema de capitalización individual, hoy día nosotros tenemos 4 sistemas de pensiones. Tenemos el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden, ¿cierto? En Capredena y Dipreca, que de eso digamos nadie se acuerda o pocos se acuerdan. Tenemos también el sistema de reparto, que está plenamente vigente. Hoy día existen cotizantes del sistema de reparto, existen pensionados del sistema de reparto. En la región de la Araucanía aproximadamente tenemos 40.000 personas que están pensionadas por el sistema de reparto. También tenemos el sistema de capitalización individual, ¿cierto?, de la AFP, y también tenemos el sistema solidario de la ley 20.255. Ahora, con respecto a lo mismo, aclarar que desde el año, a pesar de que tenemos 4 sistemas y tenemos sistema de reparto, tenemos sistema de capitalización individual, desde el año 1983 se prohibió que las personas puedan optar. Hoy día nosotros podemos elegir, por ejemplo, si estamos en FONASA o estamos en UNISAPRE, pero no podemos elegir entre el sistema de reparto, ¿cierto?, que sigue vigente, que sigue trabajando a través del IPS, y el otro sistema privado. Esa posibilidad está vedada. Con respecto al tema de las cajas, yo decía que a finales de los 70, principios de los 80, se hacían varias críticas. Una de las críticas era la gran cantidad de
cajas que existían, llegaron a existir 35 cajas de previsión, dependiendo de la labor que realizaran los trabajadores. Pero también, en honor a la verdad, hay que decir que de las 35 cajas, 3 de ellas, que era el Seguro Social, EMPAR y Canaempu, tenían a más del 90% de los trabajadores afiliados. Si bien es cierto, habían 35, pero el 90% de los trabajadores estaban en estas 3 cajas que eran las más importantes. Ahora los datos son los siguientes. Entre el año 1974 y el año 1980, el excedente neto promedio de las cajas fue del 19.2%. Después de pagar todas las pensiones, ¿cierto? Todos los beneficios, el excedente neto fue de un 19.2% de los ingresos. Ese era el sistema que según ellos estaba quebrado. También hay que aclarar y hay que recordar que las cajas no solamente pagaban pensiones y otros beneficios, sino que entregaban algunos beneficios adicionales, incluso préstamos médicos, préstamos personales, incluso créditos hipotecarios a bajo costo. Y en ese sentido yo me gustaría hacer un llamado. Yo creo que hay muchos estudiantes que nos están escuchando, nos están viendo o nos van a escuchar después cuando el programa quede grabado. Sería un muy buen tema de tesis hacer una investigación de la cantidad de barrios que fueron creados por el sistema antiguo. Nosotros tenemos casos en Temuco, en Lautaro, en todas las comunas tenemos casos de barrios que fueron creados con estos créditos hipotecarios a bajo costo por el sistema antiguo. Una cosa que hoy día es impensable en la lógica de las AFP. Entonces, con respecto a lo mismo, yo decía que hoy día las cajas siguen funcionando. ¿Ah? Las cajas siguen funcionando, el sistema de reparto todavía existe, y eso es un punto muy importante, porque como yo bien decía hace un rato, tenemos pensionados en la 9ª región, ¿cierto? Aproximadamente 40.000 pensionados, y también tenemos 18 oficinas de atención del sistema antiguo. El Instituto de Previsión Social tiene 18 oficinas y son oficinas en las cuales seguimos atendiendo a todos nuestros beneficiarios, ¿cierto?, del sistema antiguo. Entonces podríamos decir que el sistema de las ex cajas, el sistema de reparto, tiene 18 oficinas vigentes en la región. Me gustaría hablar, para aterrizar un poco el tema de las cajas, me gustaría, y ya que la compañera María Ojeda es profesora, ¿cierto? Ella trabajó en un colegio público, me gustaría para que los que nos estén viendo hagan la diferencia, hablar de cómo se pensionaba o cómo se pensiona la gente de la ex caja Canaempo, que es la caja de los empleados públicos. En el caso de la compañera María Ojeda, ella se hubiese mantenido en el sistema de reparto, ¿cierto? En el sistema nuestro, ella se hubiese pensionado por Canaempo. Y en el caso de Canaempo, con 30 años promedio y con 30 años de cotizaciones, las personas se jubilan en base a un promedio de las últimas 36 rentas imponibles, ¿cierto? Pero también existe la posibilidad para aquellos funcionarios que ingresaron antes del 23 de septiembre del año 89 y que cumplan con lo dispuesto en el artículo 132 del decreto con fuerza de ley 338, de pensionarse con la última remuneración. Estamos hablando de que las personas que están en esta situación pueden jubilarse con el 100% de su última remuneración. Tasa de reemplazo 100%. Si una profesora ganaba 800.000 pesos, se jubila con esos 800.000 pesos. En el caso de las personas que no estén en esta hipótesis, ¿cierto? En este caso, con 30 años de cotizaciones, se hace un promedio de las últimas 36 rentas imponibles. Así se pensiona la gente de Canaempo, y en el caso de la profesora María Ojeda, si ella se hubiese mantenido el sistema antiguo, si ella hubiese tenido esa posibilidad, se hubiera pensionado con esta cantidad, digamos, que es bastante diferente a las tasas de reemplazo y a las pensiones que se pagan hoy día. Entonces, como para concluir, a mí me gustaría dejar instalada la idea de que hoy día nosotros tenemos 4 sistemas previsionales, tenemos el sistema de reparto, ¿cierto?, que convive con el sistema de capitalización individual. Por lo tanto, no hay ninguna razón técnica que impida que las personas puedan elegir entre volver al sistema antiguo y quedarse al sistema de capitalización individual. No hay ninguna razón técnica.
Hoy día la compañera María Ojeda podría decir, mira, ¿sabe qué? Yo quiero volver al sistema de reparto, ¿cierto? Quiero volver a la caja Canaempu, lo podría hacer. ¿Mm? Están funcionando, están las instalaciones, ¿cierto? Se pagan pensiones, se pagan cotizaciones, incluso, entonces no hay ninguna razón técnica que nos impida elegir entre un sistema y otro. Y si nosotros analizamos nuestros vecinos, ¿cierto? Algo se había hablado de Perú, pero yo quiero recordar, también compañero Esteban Grolmus hablaba de Argentina, ¿cierto? El sistema de capitalización individual fracasó también, no solamente en Chile, ha fracasado en todos los países en los cuales se ha tratado de imponer. Y en el caso de Argentina, fracasó y en el año 2007 se tuvo que abrir la posibilidad de que las personas eligieran. Existía, digamos, el sistema de capitalización individual, pero también existía, en el caso argentino, el sistema de reparto tal como existe hoy día en Chile, y en el año 2007 se dio la posibilidad de que los trabajadores pudieran elegir. La gente eligió y se volvió al sistema de reparto, y producto de eso, en el año 2008, las tristemente célebres administradoras de fondos de jubilación y de pensiones, las AFJP de Argentina, desaparecieron, ¿cierto? Y volvió al sistema de reparto. Y para concluir, comentarles que hoy día la pensión mínima en Argentina son 186.000 pesos, la pensión mínima que paga el sistema de reparto, y esa cantidad es diferente, muy diferente a la que puede lograr una persona acá con el sistema de capitalización individual. Así que, Marco, esas son las consideraciones, las ideas. Reiterar, ¿cierto?, el tema de que solamente hay una razón ideológica por la cual las personas no puedan volver o puedan elegir entre un sistema y otro y estar en el sistema de reparto. Gracias, Sergio. Mira, dentro de todo lo que tú has comentado, me quedaron varias cosas dando vuelta, que de hecho me gustaría saber tu opinión sobre aquello. Bueno, efectivamente el sistema de AFP se instala en los 80, 1981. Establece la ley de que existe una obligatoriedad por parte de todos de quedarse incorporados desde un inicio. Para todas aquellas personas que inician su vida laboral desde el 81, tienen la obligatoriedad de permanecer a las AFP y no hacia el sistema de reparto. Eh, con eso, finalmente, las AFP acá en periodo de dictadura se instala con una pureza que en otros países no existe. Si hacen las comparaciones con los otros países en donde existe el sistema de previsión de AFP, en estos otros países, con la democracia que estaba establecida en esos entonces, se logró modificar el sistema de AFP en aquellos países. Y a la vez se instala en muchos de ellos con un pilar solidario desde un inicio, que sustenta el modelo en sí. Acá en Chile no ocurrió de esa manera. Es más, a partir del año 2008, con la reforma previsional de Michelle Bachelet, se crea el pilar solidario, que resulta ser un flotador más, un nuevo salvavidas para el sistema de AFP. Según la percepción tuya, ¿es bueno seguir mejorando este sistema previsional, generando más reformas previsionales que van a suplir como salvavidas para de pronto mejorar en lo próximo este modelo? ¿O ya de lleno es necesario modificar el sistema y volver, digamos, al sistema de reparto? ¿Cuál es tu observación, tu apreciación ante ello? Entendiendo que las reformas hoy en día no sé si van a apuntar básicamente a mejorar los ingresos de la y los pensionados, puesto que la última reforma que se plantea, que se propone, es establecer esta especie como de corralito de AFP, en donde las personas finalmente no tienen la posibilidad de poder establecer en base a sus propios fondos hacia dónde quieren que estén generando, digamos, esas rentabilidades propias de un sistema de capitalización individual. Hoy en día quienes se encuentran, por ejemplo, en la categoría A, no pueden pasar de forma inmediata con sus fondos, con los fondos propios de la persona, del trabajador, de la trabajadora, a traspasar aquellos fondos hacia la categoría D, por ejemplo. Hoy en día la propuesta de esta reforma lo que busca es, primero, ralentizar ese traspaso
con lo cual existe un alto riesgo de que, en definitiva, todas las pérdidas que se empiecen a generar por la economía, por la volatilidad económica, finalmente tengan que ser absorbidas todas esas pérdidas por el trabajador y el trabajador no tenga la posibilidad de poder traspasar esos fondos a un fondo que no le genere tantas pérdidas y así resguardar sus propios fondos. Esa es la propuesta del proyecto de ley que están estableciendo hoy en día y que en definitiva se está tratando de que no avance, puesto que resulta ser perjudicial para los pensionados, no para sí, para aquellas grandes empresas transnacionales, multinacionales, en donde se invierten estos dineros. ¿Cuál es tu apreciación en ese sentido, Sergio? ¿Es bueno seguir mejorando este sistema así como está o ya es hora de dar paso a un nuevo sistema previsional? Mira, tal como decía Esteban Grolmus, este es un sistema fracasado. Es un sistema fracasado porque no paga pensiones. Es un sistema que ofreció pagar una tasa de reemplazo de un 70% y hoy día en el caso de las mujeres menos del 20%. Estamos hablando de que si una profesora, por ejemplo, se pensiona, si gana 1 millón de pesos y la tasa de reemplazo en el caso de las mujeres es de un 19%, se va a pensionar con 190.000 pesos. Entonces es un sistema fracasado. Estábamos recién viendo el caso de si esta profesora trabajara en una escuela pública, ¿cierto? Estuviera en Canaem, con 30 años de servicio se jubilaría en base a las últimas 36 rentas. Entonces, incluso existe la posibilidad que se jubile con la última renta, entonces con un 100% de tasa de reemplazo. Entonces, imagínate la diferencia entre 190.000 pesos y la posibilidad de jubilarse con 1 millón de pesos si la profesora ganaba 1 millón de pesos. Entonces, mira, yo también quiero plantear otro tema que es importante ponerlo en la mesa, y es que en todos los países del mundo existe un sistema de reparto. Solamente 6 países tienen un sistema de capitalización, ¿cierto? Entre los cuales está Chile, y lo más parecido a Chile es el caso mexicano, que en el año 94 estableció un sistema de capitalización, pero un sistema de capitalización tripartito, en el cual aporta el empleador, el trabajador y también el Estado. Y el sistema de capitalización mexicano ya fracasó y ya se está asumiendo por el gobierno desde el año pasado que se tiene que cambiar. Un sistema de capitalización tripartito, en el caso nuestro, un sistema de capitalización en el cual solamente el trabajador lleva la carga de pagar sus jubilaciones futuras. Entonces aquí también hay que ser claro porque eh, este sistema se instauró en un tiempo, en una dictadura, pero también con la complacencia, ¿cierto? Y con la ayuda de los grandes medios de comunicación. Entonces mucha gente se cambió voluntariamente, engañada, ¿cierto? Engañada. A mucha gente se le obligó, pero recordemos que los medios de comunicación hicieron una tremenda labor promocionando este sistema, ¿cierto? Y, y la gran ventaja que tenía este sistema era que el dinero era de las personas, era de los cotizantes. ¿Ah? Entonces esa era la gran ventaja con respecto al sistema antiguo, que el dinero iba a ser nuestro, nosotros íbamos a tener 30 millones guardados, 40 millones guardados, ¿cierto? Y vemos ahora en el caso concreto de nuestra compañera María Ojeda, que esto no es así, porque en la práctica esa plata no es nuestra, porque si fuera nuestra la podríamos retirar, podríamos usar, ¿cierto? Una parte podríamos usar para nuestras necesidades más urgentes, para la vivienda, para la salud, ¿cierto? Para la pandemia, y hoy día esto es tan ridículo que ni siquiera podemos usar en esta crisis, ¿cierto? No podemos usar parte de nuestros recursos y después devolverlos. ¿Sí? Entonces es una cosa que no tiene ninguna justificación fuera de la apropiación que hacen los grandes medios, los grandes grupos económicos de estos recursos que son recursos fabulosos. Yo le decía que la previsión social en todos los países es un tema fundamental, es un tema que genera muchos ingresos y esos ingresos hoy día son de los grupos económicos. Sí, bueno,
Es cierto, es complejo el escenario, especialmente con los grupos económicos, como tú mencionas. Y en definitiva, la presión que surge resalta desde aquella cúpula. Es una cúpula de poder que es imposible no reconocerla hoy en día. La intervención que existe de los grandes empresarios, de las multinacionales, para incluso con las definiciones de la política de Estado, resultan ser grotescas. Hoy en día tenemos, como les mencionaba inicialmente, un sistema, un modelo de AFPs que bien comenta Sergio en un momento, generaba incluso viviendas. El sistema previsional es un todo, es un derecho de un todo. Y hoy en día la gran problemática que tenemos con este modelo es que en definitiva se ha hecho un negocio. Esa es la gran problemática de este modelo, así como todos los derechos sociales en Chile. Y bueno, ahí hay un trabajo gigantesco que hay que desarrollar, empezando con la generación de una nueva constitución en donde nos defina realmente derechos para cada una de nosotros. Continuaremos haciéndole una pregunta a Esteban Grumur en relación a las actividades que están desarrollando la coordinadora No Más AFP. Nos gustaría saber, Esteban, qué actividades están realizando como coordinadora en la región para difundir la propuesta y para terminar con el sistema de AFP. Esteban, no se escucha, está con el mute. Ahí sí. Te contaba que como historia la coordinadora de la AFP ha hecho un trabajo de difusión a través de distintas plataformas, distintos medios. Hasta ahora estamos abocados principalmente digamos, a evidenciar o a exponer a los congresistas de qué lado, digamos, están. Si están a través de derogar este decreto 3500 o no, porque acuérdate que próximamente se vienen elecciones, se vienen renovaciones, entonces empiezan a aparecer todos los que están de acuerdo con todos, que al final terminan traicionando el movimiento de alguna otra forma. Entonces, lo que estamos haciendo como coordinadora es el emplazamiento a todos estos congresistas para que apoyen directamente la derogación del decreto ley 3500, ¿ya? Por una parte. Y lo otro también, como coordinadora, muy atento, ¿cierto?, al resultado que pueda tener la Corte Suprema del caso de la profesora de Antofagasta, la señora María Angélica, digamos, de la otra persona que está en Talca, que está, también fue apelado, ¿cierto? Y creo que queda un caso en Punta Arenas todavía respecto a eso. Seguramente la Corte Suprema va a esperar que se unifiquen los tres casos y resolver. Ahí tendríamos una posibilidad concreta de ver si la Corte Suprema dictamina que los recursos de los trabajadores le pertenecen a los trabajadores, y en caso de estas necesidades urgentes, como es el tema de la vivienda, la pérdida de la vivienda o la incapacidad de pagar pensiones suficientes, logramos revertir y hacer tambalear de una u otra forma digamos, a la AFP. Hay otra cosa importante señalar, Marcos, que la coordinadora de la AFP hace mucho tiempo estuvo llamando a todos los trabajadores a refugiarse en el Fondo E. ¿Te acuerdas? A unos 3, 4 años atrás. ¿Ya? Esta situación fue muy cuestionada en los medios de comunicación. Emplazaban continuamente a Luis Mesina como responsable de la pérdida de utilidades de los fondos de los trabajadores por haberse cambiado al fondo A al fondo E, cuando el fondo A estaba rentando. Y resulta que hoy día nos encontramos en la pandemia, en medio de la pandemia, marzo, abril, caen estrepitosamente los fondos de pensiones de los más riesgosos. Hablamos de pérdidas millonarias para los fondos y nadie se hace responsable de esa pérdida. Ninguna FP, ninguna autoridad, nada. Y para los que logramos convencer a nuestra gente de mantenernos ahí en el fondo E y nosotros mismos, nos dimos cuenta que logramos de una u otra forma sortear esa tremenda pérdida. Hoy día el fondo E, dentro de los últimos 5 años de cotizaciones previsionales, el que, entre comillas, ha rentado de alguna manera mejor. Entonces, son situaciones complejas, difíciles. Hoy día podemos perder millones de pesos
en esta volatilidad de la economía, pero se nos prohíbe sacar el 10%, porque si no las jubilaciones van a ser muy malas, ¿sí? En definitiva, la mayoría de los trabajadores, de una u otra forma, con este sistema, con pérdida de ganancia, con la volatilidad del mercado, van a sacar pensiones de miseria igual. Yo, por ejemplo, y la mayoría de los trabajadores de retail tienen aproximadamente entre 20 y 25 millones de pesos. Podemos lograr a lo mejor llegar a los, no sé, los 30, 40 millones de pesos, y que van a significar pensiones de menos de 200 lucas, ¿ya? Y con el proyecto que hoy día tiene el gobierno puesto en mesa, que es aumentar un 4%, hoy día ya se está debatiendo del 6%, ¿cierto?, de incremento a costo del empresario, que como decía Sergio, en un sistema de, digamos, de seguridad social, el empresario también pone, aquí en Chile jamás ha puesto un peso, más allá como decía por ahí la ministra del Trabajo, digamos, el seguro de cesantía, que según ella lo pagan solamente los empresarios. Pagaría la gente ahí no entiende nada, no entiende nada de dónde salen los recursos. Y eso va a significar que las pensiones de los trabajadores, con la volatilidad que sea, van a ser pésimas igual. O sea, yo podría haber perdido 5 millones o poder haber ganado 5 millones en la FP, pero mi pensión va a ser malísima igual, ¿ya? Entonces, en ese trabajo estamos, o sea, la coordinadora, de alguna otra forma, en medio de la pandemia, así como lo hacemos ahora, tratamos de mantenernos vigentes, tratamos de tenernos informados de lo que va sucediendo, y el trabajo constante de la coordinadora ha sido de velar el sistema de FP y lo terrible que ha sido para la gente. Ese es un trabajo desde su inicio, desde el 2008, después del primer fracaso y rotundo fracaso de la crisis subprime, donde ahí sí que sufrimos todo, y después de Valdivia, cuando tuvimos el primer encuentro en el año 2014. Nuestra principal función ha sido capacitar a la gente, hacerle entender de que este es un sistema que no es digamos, de seguridad social, no es que pague pensiones, sino simplemente digamos, de acumulación de riqueza para los grandes grupos económicos. Sí, bueno, eso es más que evidente hoy en día. Ya la gente, toda la ciudadanía ha reconocido ese hecho, que en definitiva es generar enriquecimiento a las grandes empresas en base a nuestro dinero. Y lamentablemente no se contrarresponde después ni siquiera con los sueldos, ni con la estabilidad, ni las condiciones laborales, que muchas veces resultan ser indignas para muchos chilenas y chilenos, y hoy en día para la gran mayoría de los migrantes, que están hoy en día siendo parte, insertos dentro de este modelo, y que lamentablemente por falta de convenios internacionales, todos esos fondos, en definitiva, si por ese motivo no llegan a pensionarse en este país, los pierden, los van a perder, puesto que no son establecidos como por ley, y esa es la lucha que se está dando hoy en día, como que si el dinero fuese realmente del trabajador. Por tanto, hoy en día para los migrantes que están trabajando acá en Chile, que en algún momento puede que vuelvan a sus naciones, a sus tierras de origen, van a perder todas esas cotizaciones. Y no van a ser distribuidas para acá, digamos, para la gente que se queda en el sistema previsional, puesto que no es un sistema de reparto. Marco, Esteban, perdón, aprovechando a eso sumar sí, que este proyecto que tiene el gobierno puesto en mesa de incrementar el 4%, bueno, ahora se habla del 6%, como te comentaba, ¿cierto? Que un 3% iría a capitalización individual y otro 3% a un sistema de reparto. Bueno, ellos odian el sistema de reparto, pero ahí está el 3% dándole vuelta, para bajar un poco la tensión. Ese posible acuerdo que puedan llegar a tener de ese aumento va a ser recién visto probablemente en 40 años más. O sea, ya hemos pasado 40 años con un sistema que ya fracasó y espera el gobierno a través de ese proyecto aplazar esta situación o darle un salvataje a 40 años más. O sea, esto es impresentable. No hay ninguna otra forma ni ninguna otra posibilidad que cambiar el modelo. Eso. es horrible. La verdad es horrible escuchar que en definitiva el gobierno lo que propone es que se sacrifique otra generación, si es que no dos,
en el sistema en sus pensiones para poder recién ver si es que van a haber resultados positivos sobre este nuevo modelo que quieren implementar. Dentro de todo, a mí me parece bastante negativo este proyecto, especialmente con este 3% que hoy en día se establece como una posibilidad hacia el sistema de reparto, pero ojo que también existe la posibilidad sobre una AFP estatal. También está en discusión aquella propuesta que no ha sido zanjada hoy en día. Esa AFP estatal, en definitiva, lo que buscan, así como ya la han redactado el proyecto de ley, establece que se va a generar mediante licitaciones. Eso quiere decir que en definitiva no va a ser el Estado quien se haga cargo en realidad sobre aquel fondo que se va a recaudar, que le van a llamar estatales. En definitiva, lo que buscan es licitar nuevamente con empresas privadas y llevar esos fondos hacia la banca, hacia las cooperativas. De hecho, establecen también las cajas de compensaciones y administradoras de asignaciones familiares. Y por tanto, vuelve nuevamente a generar un modelo de negocio para con esta parte, digamos, este porcentaje, que en definitiva no se sabe si va a ir hacia un sistema de reparto o hacia una AFP estatal. O sea, sigue siendo la propuesta del gobierno siniestra en base a generar negocio con el sistema previsional sin reconocer nuevamente que esto es un derecho, que tiene que ser establecido no solamente como una viabilidad, sino que también con una preocupación hacia el efecto que genera esta política en la vida cotidiana de cada uno y uno de nuestros adultos mayores. Esa es la gran problemática que se ve, que en definitiva estas propuestas de proyecto no llevan a subsanar el modelo, sino que todo lo contrario, finalmente lo fortalecen hacia un modelo, hacia un constructo de modelo en base al negocio, y siguen con la misma tónica. Eso es preocupante. Esperemos que se pueda resolver de buena manera en el Parlamento, que no logre salir de cierta manera esta propuesta de ley. Ahora, volviendo a la propuesta, y eso me interesa, por eso te lo quiero consultar, Esteban. Ustedes, como la coordinadora Noma AFP, tienen un fondo de salvataje, de cierta manera, que lo incorporan dentro del sistema previsional. ¿Cómo funciona aquello? No, la verdad que es un fondo de reservas técnicas. Mira, tú piensas que hoy día las AFP, algo bien básico que siempre lo hemos explicado en donde hemos estado, incluso con los estudiantes, que hemos hecho uniones importantes en el tiempo, con los estudiantes universitarios, con los secundarios, que de cada 3 pesos aproximadamente que entran a la AFP, uno se paga en pensiones. O sea, siempre va quedando una cantidad importante y sideral dentro de las arcas de la AFP, que son las que se van yendo, digamos, al grande grupo económico. Lo que nosotros decimos que no es expropiar, porque siempre se nos habla de expropiar, ¿cierto?, los fondos de los trabajadores para que al final se reparte, se pierda esta plata. No es eso. Cada uno de los trabajadores va a tener un pequeño, o sea, va a tener su cuenta como propia, de acuerdo a la cantidad de dinero que haya juntado, y todos estos saldos que van quedando digamos, de dinero de reservas técnicas ya puedan ser invertidos en empresas estratégicas, digamos, para el Estado. Imagínate, los trabajadores dueños de las carreteras, los trabajadores dueños de la electricidad, los trabajadores dueños de tantas cosas importantes que son tan estratégicas en el país. Podríamos ser los trabajadores dueños de nuevamente una empresa aérea, ya que le están pasándole plata de los trabajadores a la para poder salvarla. Entonces, de esa forma, poder en el futuro ir costeando, digamos, pagando el costo de lo que podría ser la transformación digamos, de la brecha en edad. O sea, porque sabemos que la población se envejece más tarde, donde ya no va a ser la referencia de 3 personas por uno jubilado, sino va a ir cambiando, nos daría la posibilidad de mantener las jubilaciones. Además, la propuesta de la coordinadora es una propuesta de verdad muy detallada, ¿ya? Que, bueno, hasta 50 años a futuro está proyectada en los peores parámetros, digamos, de la economía. No sé si está incluido este desastre de la pandemia, pero aún así tenemos una propuesta concreta, y esa la pueden revisar en la página de la coordinadora Noma AFP, ¿cierto? Y ver cada uno de los detalles y cada uno de los trabajos hechos detrás de profesionales bien, digamos, bien precisa.
Algunos nos dicen, lo que pasa es que, ¿cierto? La población se envejece, entonces el sistema de reparto no va a funcionar. Pero para el sistema de FP es lo mismo. Si los parámetros van a ser los mismos, va a ser el mismo desastre. O sea, lo que hoy día proponen es que la gente se jubile a más edad. Y ese es el sistema de AFP que propone eso. ¿Sí? Además hay una propuesta que dice del 10%, como lo habíamos leído. Ya están saliendo voces que, claro, podemos entregarle un 10%, pero jubílese en un año más. ¿Me entiendes? Entonces, la propuesta de la coordinadora es una propuesta muy bien fundada, que la pueden encontrar ahí. Se presentó en las comisiones de, digamos, de trabajo y previsión social, se ha defendido en varios espacios y es posible de sostener y mejorar hoy día las pensiones. Y hoy día las pensiones, de verdad. Hoy día la pensión mínima sería igual a un sueldo vital, un sueldo mínimo, con el sistema. Y sin incrementar los costos del Estado, sin incrementar el gasto del Estado, que hoy día es gigantesco. Pero gigantesco principalmente, como decía Sergio, para Capredena y Dipreca. ¿Ya? 700, mira, tengo un pequeño dato para que no sea muy largo, respecto a las jubilaciones, de 174.000 jubilados de Capredena y Dipreca, el Estado gasta 2.400 millones de dólares para 174.000. Para 1,6 millones de personas, el Estado gasta menos de eso, 2.000 millones de pesos. Es impresionante. Eso para no alargarme mucho. Sí, no, ese dato duro, la verdad es que esclarece bastante cuál es la situación entre el sistema de reparto, el sistema solidario y el sistema de AFP. En definitiva, son los datos duros quienes nos aterrizan a poder entender la magnitud de lo que estamos hablando en estos momentos. O sea, las diferencias grotescas entre pensionados, entre pensiones, para quienes finalmente todas y todos los trabajadores aportaron al desarrollo del constructo de un mejor país, hoy en día no es valorado dentro del espacio de la previsión social. Bueno, y ante eso tenemos estas condiciones de pensiones con diferencias gigantescas. Eh, y claramente es necesario generar ahí una modificación sobre este hecho. Y por lo mismo queríamos consultarle nuevamente a María Ojeda, pero ya en base como profesora, en su rol de educadora. ¿Qué es lo que nos quiere a nosotros enseñar con esta demanda? ¿Qué es lo que plantea y propone con aquello? ¿Qué quiere que llegue a nosotros dentro de nuestro entender y de nuestro sentir con relación a esta demanda? ¿Es solamente la búsqueda del dinero? ¿Es la búsqueda de una mejora de pensiones? ¿Es la búsqueda de una mejor proyección para todas y todos nosotros? ¿Qué es lo que espera usted con todo aquello? Bueno, si realmente nosotros tenemos derechos, ¿no es cierto? Tenemos que ejercerlo, primero que todo. Y el derecho a la propiedad es un derecho que está consagrado en la Constitución. Y lo otro, yo creo que hacer un llamado también a la gente a percatarse de su propia situación. Los jóvenes hoy día, ¿no es cierto? Yo creo que nos dieron una lección en el estallido. La lección fue, ¿no es cierto?, de decirnos que hay que salir a luchar por cambiar lo que estamos viviendo como país. Y una de las primeras demandas que plantearon, ¿no es cierto?, y estuvimos con ellos ahí en la calle, no más AFP, mejor salud, mejor educación. Pero además de eso, si no hubiese pasado esta pandemia, hoy día estaríamos discutiendo, ¿no es cierto?, cuáles eran los congresistas que irían a, ¿no es cierto?, hacer el cambio de la Constitución. Y yo creo que eso significa democracia. La democracia tiene que tener, tenemos que tener como país y poder decidir qué tipo de sistema previsional queremos, qué tipo de salud queremos, qué tipo de educación queremos y para dónde vamos a ir como país. Yo creo que eso es la mejor enseñanza que podría dar yo, que hay que luchar por los derechos y, ¿no es cierto?, y apoyar. Hoy día yo tengo que llamar a la gente a organizarse en los sindicatos, a organizarse en las juntas de vecinos, a participar más, porque hasta el estallido, ¿no es cierto?, teníamos grupos de personas dispersos. Hoy día tenemos que unirnos, tenemos que mantener y avanzar.
Y en este periodo de pandemia, donde estamos de alguna manera en casa cuidándonos, tenemos que también, no sé, los que pueden, porque la verdad que hay un gran porcentaje de trabajadores que tienen que salir el día a día a trabajar y a ganarse el pan, ¿no es cierto? Y la gran industria, por ejemplo, en mi zona, Antofagasta, la gran minería solamente ha parado la fundición Chuquicamata por la gran cantidad de contagiados que tiene, pero no por una política, ¿no es cierto?, de cuidar a sus trabajadores. Y han muerto 2 trabajadores de la empresa ahí en Chuquicamata, en Codelco, pero la minería no ha parado en ninguna situación. Los supermercados, todo sigue igual, idénticamente igual, a pesar de tener cuarentena. Entonces yo creo que lo que tengo que enseñarle como profesora al país, ¿no es cierto?, que hay que luchar por sus derechos y creer que si lo justo o lo correcto, ¿no es cierto?, es salir a buscar en otros poderes del Estado justicia, tenemos que hacerlo, porque la verdad que es de justicia vivir dignamente. Eso es lo más podría decir yo como profesora. En esa búsqueda de la justicia, de esa justicia social y de una mejor vida, construir un mejor país, ¿cómo ve usted y cómo observa este proceso sobre la nueva constitución? ¿Qué es lo que nos deparó el gobierno en base a la demanda que exigíamos cada una y cada uno de nosotros en las calles inicialmente, luego de forma organizada, tratando de dialogar con parlamentarios que no se interviniesen, que no intervengan, digamos, en el proceso? Hubo un sinfín de actos, de realizaciones en donde se buscaba que con todo esto se resultase con un beneficio para todos nosotros y que hoy en día lamentablemente no lo vemos en estos momentos. Ya desde el estallido, desde el 18 de octubre hasta la fecha, tantos meses han pasado y tantas propuestas de leyes que se arrojaron, digamos, para poder solucionar estas demandas en el mes de diciembre, básicamente, en donde se libera una gran cantidad de propuestas para mejorar las condiciones de vida de cada una, de todos y uno de todos nosotros, digamos. Eh, y en definitiva ha quedado en nada. ¿Cómo usted evidencia este proceso desde el estallido y cómo cree que va a resultar el proceso de la nueva constitución? Mira, a mí me da un poco de temor por las declaraciones de Vamos Chile, ¿no es cierto?, bueno, el Pacto por Chile, que de alguna manera ya está diciendo que a lo mejor no deberíamos hacer el gasto, ¿no es cierto?, como país, de hacer el plebiscito y cambiar, ¿no es cierto?, solamente la elección de los congresistas en la Asamblea Constituyente. Pero yo creo que aquí el país, de alguna manera, bueno, todo el mundo sabe ya, más o menos prevé una posible segundo estallido, porque la verdad, como están las cosas, como está la situación, la gente está muy contenida, pero las demandas no están congeladas, las demandas están ahí presentes. Cuando nosotros no tenemos una buena salud para las personas, ¿no es cierto?, está presente ahí. Hoy día se constata la diferencia y la brecha social que hay en este país. La gente tiene hambre y eso no lo podemos desconocer. Hoy día lo más importante que hemos tenido es la solidaridad y la organización de los vecinos, ¿no es cierto?, en responder ante esa demanda de hambre, organizar ollas comunes, organización. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que hoy día el proceso constituyente está vigente. Nosotros tenemos que mantener, ¿no es cierto?, estas demandas activas a través de las redes sociales, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestras organizaciones. De hecho, yo creo que ninguno ha perdido el norte. El norte es que tenemos que cambiar este país. Yo creo que si lo hacemos todos juntos, súper bien. Perfecto. Mire, quiero aprovechar la intervención y tenemos acá una persona que ha hecho una consulta, don Héctor Ovalle, y es en relación al tema de los retiros de los fondos. En definitiva, es una pregunta que creo va dirigida hacia usted, si usted le puede, en cierta manera, orientar en el inicio, probablemente. Él pregunta, ¿cómo puedo? Quedó parado Marco, pero yo sé lo que quiere la pregunta del señor. Mira, lo primero que uno tiene que hacer es ir a la AFP y conseguir, ¿no es cierto?, ¿Con que devuelvan cuál los de fondos aquellas subvencionales. entidades? ¿Ya?
O sea, pedir tus fondos María, provisionales, ¿no perdón. es cierto? Como que te los devuelvan. Te van a contestar que no, pero te lo van a hacer por escrito. Con ese escrito nosotros fuimos a la Corte de Apelaciones a pedir, ¿no es cierto?, que un recurso de protección sobre esos fondos porque son nuestros. Y de ahí, ¿no es cierto? Y no, en la Corte de Apelaciones uno tiene que ir con un Perdona, abogado a María, buscar María, si puedes detenerte un segundito, porque Sí, por supuesto. disculpa, María, es que se te ha cortado el inicio de tu respuesta. Si pudieses darla nuevamente para tener un poco de claridad para don Héctor Ovalle, en realidad. Don Ahora, Héctor, entendiendo que él lo que menciona dentro de todo es que, sí, que una parte de su pensión la tiene en una aseguradora, por tanto, él ya no es dueño de esos fondos. no. Eso es otra cosa que también el sistema de pensiones maneja, que cuando la gente llega al momento de jubilar puede optar, si es que tiene una cantidad de fondos significativa, de ir hacia las aseguradoras para que ellos les pensionen y le den una renta vitalicia. Esa renta vitalicia se evalúa en base a la UEF y en definitiva se va manteniendo en el tiempo según la variación que genera el IPC y que vaya afectando de cierta manera ese medidor económico. Ahora, en ese sentido, las aseguradoras se hacen propias, se hacen dueñas de todo ese dinero y lo que queda finalmente es como una retributación, un pago de una prima, pero ya, digamos, devolviendo los dineros. En este caso, lo que él pregunta es el otro porcentaje que le está quedando en la AFP, después de jubilarse de su pensión de invalidez, siguió cotizando en el sistema de AFP y le quedó un pequeño porcentaje. ¿Puede él retirar esos fondos? Esa es la pregunta que le hace. Ya. La verdad que no puede retirarlo. Debería sumarlo o a la aseguradora o cambiar, ¿no es cierto? O sea, o buscar una doble pensión, ¿no es cierto?, a través de la AFP por un retiro programado, pero no se puede porque la aseguradora todo ese Ya. capital lo Y toma, ¿no él es no cierto?, y lo utiliza en darle la pensión a una podría persona. optar, no podría él optar como al mismo hecho que usted solicitó a tribunales que se le entreguen esos fondos que tiene hoy en día en la AFP. Yo creo que ¿Podrá ser? no hay mal trámite que no se hace, ¿no es cierto? Yo creo que hay que intentarlo, pero la verdad que las aseguradoras tienen otro proceso distinto a la AFP, porque la AFP, de alguna manera, bueno, nosotros como movimiento, como coordinadora, determinamos esta estrategia de pedir, ¿no es cierto?, que el sistema judicial se pronuncie sobre el derecho a la propiedad. Y yo creo que lo logramos de mucha manera poniendo el debate. Esta situación, ¿no es cierto?, la pusimos encima de la mesa. Justamente octubre fue uno de los que ayudó también a este debate, pero la gente se empezó a dar cuenta que aunque trabajara muchos años con un sueldo de 300 o 400 mil pesos, iba a tener una pensión de miseria. Eso es lo más terrible de todo, que la gente se percató de su propia realidad, ¿no es cierto?, porque pudo hacer una proyección a futuro. Eh, Parece que se fue Marco, ¿sí? No está Marco. No está, pero seguimos Podemos nosotros, seguir yo creo. nosotros conversando. Sí, yo creo Sí, que podemos seguir nosotros conversando. Yo pienso que este tipo de maquillaje que te preguntaban Sergio recién a ti, sigamos nosotros la conversa, pues ya que Marco se fue, aprovechemos. Eh, Nosotros las mujeres sentimos que el maquillaje a veces nos tapa las arrugas, pero nos mantenemos igual, o sea, después nos sacamos el maquillaje y se quedan las arrugas igual. Lo mismo pasa con los maquillajes que le hacen la FP, no sé, es un problema. Y lo otro que realmente nosotros las mujeres, yo voy a hablar por las mujeres, aprovechándome del pánico, bueno, con esta ley, ¿no es cierto?, de la extensión del postnatal, los gastos básicos que está haciendo el gobierno que de alguna manera declaró inconstitucional, pero yo creo que las mujeres, cuando se hizo el pilar solidario, también tenía que haberse visto o previsto cómo apoyar esa diferencia, ¿no es cierto?, de pensión para las mujeres, sobre todo porque muchas mujeres optan por tener cuidado de los hijos y no trabajan, entonces se producen lagunas en las pensiones después a futuro de las mujeres, y eso tenía que haberlo previsto, por ejemplo, cuando se creó el Pilar Solidario, para de alguna manera igualar la cancha entre hombres y mujeres, la brecha salarial
no solamente es cuando estamos activos, sino también esta brecha salarial es cuando estamos pensionados. Yo creo que eso podría haberse previsto de alguna manera de alguna manera cubierto por este pilar solidario, porque muchas mujeres tienen pensiones, bueno, ahí mostraban ustedes una cantidad promedio de 36.000 pesos, entonces yo creo que eso no ayuda mucho. Yo creo que hoy día las mujeres estamos contribuyendo al país, la crianza de nuestros niños, cocinar para los trabajadores, hacemos un apoyo, entonces eso también debería considerarse dentro de, bueno, se va a considerar en el proyecto de No Más FP, está considerada esa situación de que las mujeres muchas veces perdemos, ¿no es cierto?, de cotizar por la crianza de los niños, por postergarnos, ¿no es cierto?, para el cuidado de los niños pequeños, y después ingresamos a trabajar. Además de eso, ha habido un retroceso ahora histórico en la parte laboral para las mujeres porque hemos perdido mucha fuente laboral. O sea, las que más han perdido en el trabajo en la cesantía, tenemos un 15,4% a nivel nacional, pero las mujeres estamos sobre esa cantidad si miramos por género la cesantía. Entonces, eso también quería plantearlo. Aprovechándome que Marco se había ido. No escuchó Marco. La verdad, bueno, Sí, está ido Marco todavía. Aprovecha cerca de conversar. Sí, mire, yo quiero recordar, ya que a mí me ha tocado hablar del sistema de reparto, del sistema antiguo, que todavía funciona, que es un sistema que nosotros tenemos vigente, que el sistema de reparto tiene la solidaridad de género incorporada. ¿Mm? Y eso es una cosa que tampoco se dice, ¿cierto? Tienes la solidaridad intergeneracional, pero también tiene las cajas, el sistema de las cajas tiene contemplado la solidaridad de género. ¿Mm? Entonces, el sistema de reparto es un sistema que está creado para pagar pensiones. El sistema de capitalización individual está creado para apropiarse de los fondos de los trabajadores. Entonces, lo que me preguntaba Marco hace un rato, si existe alguna posibilidad dentro de este marco ideológico, ¿cierto?, que es el sistema de capitalización individual, y la verdad que no hay ninguna posibilidad, porque el sistema no es un sistema de seguridad social. Entonces, modificarlo, cambiarle alguna cosita, ¿cierto?, meterle la mano al bolsillo al Estado nuevamente, no es la solución. La solución es crear un sistema de seguridad social que funcione, y el sistema de seguridad social que funciona en todo el mundo es el sistema de reparto. Y como yo también decía en mi presentación, cierto, al principio, hoy día no hay ninguna razón técnica que impida que la gente pueda elegir libremente. Por ahí cuando se habla de la expropiación, cierto, de los fondos que son propios, que son mis fondos, bueno, la verdad, la solución ya estuvo en Argentina, ¿cierto? A la gente se le dio la opción y la gente se cambió, se cambió, la gente optó disculpen, por un problema técnico, la gente optó por volver al sistema de reparto. Entonces yo creo que acá en Chile no tenemos que inventar la pólvora. ¿Ah? Si nosotros vemos el caso de Uruguay, el caso de Argentina, ¿cierto? Bueno, hagamos eso. Yo también hablaba de Europa Oriental. En Europa Oriental, por ejemplo, en Rusia, en Polonia, esos países intentaron lo de la capitalización individual, no funcionó y volvieron al reparto. Entonces, en México pasa lo mismo. En México hicieron este sistema tripartito de capitalización individual, pero hoy día se dieron cuenta que no funciona y están pensando en volver al reparto. Incluso esto es tan fuerte, es tan fuerte, digamos, esta constatación de que el sistema nuestro es un sistema de expropiación de fondos que no dejan pasar ni siquiera la mínima reforma. De hecho, recordemos que la posibilidad de esta AFP estatal desde el 2010 que se viene discutiendo. ¿Y por qué no ha pasado la AFP estatal? Porque las AFP privadas ven que existe el fantasma de que la gente se cambie masivamente a esta AFP estatal y las AFP privadas pierdan. Entonces ni siquiera la posibilidad de una AFP estatal ha pasado, porque la idea es apropiarse, seguirse apropiando, ¿cierto? Seguirle sacando leche a la vaca.
Entonces, en este sistema no vamos a tener pensiones nunca, ¿ah? Porque el sistema es para otra cosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, este sistema no funcionó, dejemos de perder plata y creemos un sistema que realmente funcione, un sistema de seguridad social y que pague pensiones decentes para nuestra gente. Sí, y en relación a esa necesidad, Sergio, ¿tú crees que es Ajá. posible generar estas modificaciones dentro del proceso constituyente, dentro de esta nueva constitución? ¿Crees que es probable que se pueda generar esa instancia? Mira, si incluso no necesita una nueva constitución, como yo decía, tú puedes dar la posibilidad que incluso ya existe. Siempre el decreto ley 3500 ha contemplado la posibilidad de volver atrás, ¿cierto? Para algunas personas. ¿Ah? Existe la posibilidad de volver al sistema de reparto en algunos casos, pero la verdad que es una posibilidad engañosa porque está pensada para que la gente no vuelva atrás. Entonces, basta con que una ley modifique y dé la posibilidad, por ejemplo, de que la gente que estuvo en el sistema antiguo pueda optar y decir, mire, ¿sabe qué? Yo quiero volver bajo determinadas circunstancias y darle la posibilidad de que la gente decida. ¿Ah? Hoy día nosotros escuchamos, yo mismo leyendo el programa de gobierno del presidente actual, Sebastián Piñera, eh, encontramos varias veces la idea de la libertad de elegir, ¿cierto? La libertad de elegir, la opción, que es un discurso propio también de todo el sistema capitalista, neoliberal, ¿cierto? Pero cuando uno dice, bueno, pero denme la libertad de elegir qué sistema previsional quiero, ahí no nos dan la posibilidad de elegir. Entonces, yo creo que eso es una cosa que no necesita el decreto ley 3500, tiene rango legal, ¿cierto? No es una norma constitucional, no necesitamos un cambio mayor, ¿cierto? Porque tú sabes que las normas constitucionales necesitan más quórum. ¿Sí? Y esa ha sido la pelea con respecto a este tema de la Asamblea Constituyente, ¿cierto? Con cuánto porcentaje vamos a redactar la nueva constitución, ¿eh? Que es un tema técnico, ¿cierto? Por lo general las normas constitucionales necesitan un alto quórum, pero el decreto de ley 3500 tiene rango legal, entonces tú lo puedes modificar con menos voluntad en el Parlamento. Incluso hoy día tú podrías hacer una ley que diera la posibilidad de elegir a ciertas personas en determinadas circunstancias y también abrir la puerta de las nuevas generaciones, ¿cierto? Porque también aquí existe un tema que uno podría decir, bueno, una de las garantías que establece la Constitución en su artículo 19, ¿cierto? Es la igualdad ante la ley. Pero nosotros no tenemos igualdad ante la ley porque, por ejemplo, no tenemos opción de tener buenas pensiones. Yo hablaba recién de que existen 4 sistemas previsionales. Esteban hablaba de Capredena, Dipreca, ¿cierto? El sistema antiguo. Entonces uno se encuentra y dice, bueno, pero ¿cómo una persona puede jubilar, ¿cierto? En las mismas condiciones? La profesora María Ojeda hablaba de un caso, antes de que empezáramos el programa, de un caso de 2 profesoras que tenían las mismas condiciones, las mismas cotizaciones, ¿cierto? El tiempo de trabajo, y una jubilada con una cantidad muy superior a la otra porque estaban en diferentes sistemas. Entonces, la Constitución nos garantiza la igualdad ante la ley, entre comillas, porque nosotros vemos que en el sistema de pensiones no tenemos igualdad ante la ley y tenemos tremendas diferencias. Entonces, yo creo que una posibilidad concreta es, incluso sin una nueva Constitución, a través de una ley, ¿cierto? Dar la posibilidad de que la gente elija qué sistema previsional prefiere. Sí, bueno, es cierto. Si existiese la voluntad política para poder generar esos cambios en la ley 3500, se podría avanzar incluso en el retroceder hacia el sistema de reparto. Lamentablemente ya se ha dado por enterado, digamos, todas y todos, que esa voluntad política no existe hoy en día. Y es ahí en donde nos entrampamos, en donde existe la problemática, por tantas manifestaciones que se han desarrollado llevadas al alero de la coordinadora No Más AFP, propuestas, presentaciones legales hoy en día en tribunales para poder dar un golpe fuerte, digamos, a este sistema, y dar a conocer toda la precariedad, todo el vicio que tiene este modelo previsional, y aún así, en definitiva, no se resuelve dentro de los proyectos. Y ahí es donde se entrampa esta situación.
La ley 3500 es cierto, establece la posibilidad de retorno para aquellas personas que cotizaron en el sistema antiguo, solo para aquellas personas que han cotizado en el sistema antiguo, siempre y cuando tengan una cantidad de cotizaciones establecidas según el bono de reconocimiento, es por cual se establece si pueden o no volver al sistema de reparto, el sistema solidario de reparto. Para aquello, para que se enteren quienes nos están escuchando, son mínimo 12 cotizaciones dentro del 79 al 81, una de las posibilidades que les da la opción de volver al sistema de reparto. La otra es siempre y cuando existan 60 cotizaciones como mínimo de forma continua desde el 80 hacia atrás. Por tanto, las condiciones para volver al sistema de reparto, la verdad, son mínimas. El proyecto de ley establece una salvedad, pero es para la menor cantidad de gente que puede volver. Entendiendo que en esos tiempos, además, existieron muchas pérdidas de las libretas de cotizaciones, en donde los empleadores se apropiaban de las libretas de los trabajadores y finalmente les informaban a los trabajadores que les tenían pagadas sus estampillas, que en esos entonces eran estampillas las cotizaciones, y con lo cual el trabajador no tenía forma de poder fiscalizar si efectivamente tenía esas cotizaciones y estaban siendo consideradas dentro de sus cálculos históricos. Y hoy en día lo que evidenciamos en el Instituto de Previsión Social es que existen muchas lagunas debido a aquello. La imposibilidad de poder fiscalizar dentro de esos tiempos, con la poca tecnología y con la poca capacidad que se le estaba otorgando al Estado para esa fiscalización, en definitiva, debilitó el modelo y de igual forma formó un escenario distinto en donde la gente creyó en la expectativa de unas nuevas mejores pensiones con el sistema de AFP. Pero hoy en día claramente evidenciamos que esos hechos no están ocurriendo y las pensiones son paupérrimas, son mínimas, son indignas. Ante todo esto, nos gustaría saber la observación, la postura que tiene Esteban y la coordinadora Nomás AFP con este proceso constituyente y las posibilidades que existen de poder modificar este sistema en base a una nueva constitución. Esteban. Mira, como tú comentabas, ¿cierto? Después del estallido social, en octubre, donde se evidenciaron de alguna u otra forma todas las precariedades de la población, donde se acumuló toda esa rabia contenida desde el tema previsional, el tema educacional, el tema de salud. La clase política se vio bien contra la pared después de todas estas movilizaciones, estas gigantes movilizaciones que no paraban, pasaban días y días, cuya única salida para ellos fue juntarse y ver la posibilidad de abrir esta pequeña puerta de una nueva constitución, cuestión que estaba días antes sacramentada y cerrada, con imposibilidad que sucediera, ¿ya? Pero después de todas estas movilizaciones iniciadas por, digamos, por los estudiantes, por los secundarios, ¿ya? Se dio esta posibilidad. Una posibilidad que en un principio vimos con bastante, digamos, suspicacia respecto a cómo se iba a llevar a cabo, porque todavía tenían que redactar el documento de cómo se iba a resolver este nuevo cambio, esta nueva posibilidad de nueva constitución. Y nosotros, yo creo que la mayoría apostaba a una asamblea constituyente, con nombre y apellido, asamblea constituyente. Y hoy día lo que tenemos hasta ahora es la posibilidad de una convención constituyente. Me imagino que bajo ninguna circunstancia va a ser la otra, donde van a participar la mitad de, digamos, de congresistas, la mitad de asambleístas. Yo creo que es una gran posibilidad en cuanto estemos organizados, en cuanto los trabajadores estén informados y en cuanto apoyemos a los nuestros para ser parte de esa posibilidad de, digamos, de asamblea, de convención constituyente, y apoyarnos y estar ahí con apertura y con buena voluntad, digamos, de no ser sesgados en ciertas situaciones, y sino que tenemos una persona que pueda participar ahí, que pueda representar los intereses, digamos, de la clase trabajadora, en este caso el tema previsional, que es re importante. Yo creo que podemos construir una constitución que se base en derechos sociales asegurados, que hoy día no están. No están en educación, no están en salud, no están en previsión y en un montón de otras situaciones. Entonces, para nosotros creo que es una muy buena opción, siempre y cuando podamos tener la capacidad y la unidad de seguir organizándonos y seguir representando y después vigilar este proceso.
no dejarlo y que decanten algunos, sino que además estar muy presente. Creo que es una posibilidad y para eso hay que seguir trabajando, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Esteban. Bueno, queremos hacerle la misma pregunta, en este caso a María Ojeda. Queremos saber cómo ella visibiliza este nuevo escenario que se nos abrió debido a las grandes manifestaciones que surgieron a partir del 18 de octubre. ¿Cómo ve esta posibilidad de la nueva constitución, del proceso constituyente y si es posible con ello cambiar el sistema? Y aprovechar de preguntarle cuál cree usted debiese ser el sistema previsional en Chile. Disculpe, profesora, ¿está en silencio? ¿Está en mute? La gran Ahí sí. mayoría de las organizaciones sociales y sindicales hoy día están trabajando por una convención constituyente, ¿no es cierto?, por el apruebo, ¿no es cierto?, y de alguna manera creemos que seguimos trabajando, nos hemos sumado a una amplitud de organizaciones que se han ido sumando en estos días. Por ejemplo, hace pocos días salió un pliego contra el hambre y la cesantía, ¿no es cierto?, que la firmaron no solamente los partidos políticos, sino organizaciones sindicales, sociales. Hoy día hay declaraciones públicas de las mesas COVID, ¿no es cierto?, que se están formando, pero creemos que hoy día esta nueva constitución tiene que asegurarnos el derecho a una seguridad social, tiene que asegurar que las personas puedan optar por uno u otro sistema, ¿no es cierto? Pero personalmente, en mi opinión, que debería ser un sistema solidario, tripartito, ¿no es cierto? Se me olvidó la palabra. Y de reparto, ahí está la palabra. Reparto, tripartito y solidario. Pero ¿por qué debería ser así? Porque eso nos permitiría vivir más dignamente. Yo creo que una de las consignas, ¿no es cierto?, es vivir en dignidad. Hoy día los chilenos y chilenas necesitan vivir en dignidad. Hoy día nos damos cuenta que los trabajadores tienen poca opción de desarrollo económico que tiene este país, que hemos recibido migajas, habiendo plata, habiendo dinero, ¿no es cierto? Además, el gobierno se endeuda ¿no es cierto?, con el Banco Interamericano de Desarrollo, teniendo plata para guardar, o sea, pide prestado, o sea, como que el papá tiene el sueldo guardado en la billetera, pero va a pedirle plata al banco para comer en este mes, ¿no es cierto? Yo personalmente creo que la gente tiene que entender hoy día que la única forma de resolver los problemas que tenemos es la unidad, y la unidad más amplia, la unidad de la gente, de las organizaciones sociales, como decía yo, y de los sindicatos. Y hay gente que no está sindicalizada, debe empezar a formar sindicatos, porque hoy día se dan cuenta que sus derechos están siendo, ¿no es cierto?, no están siendo respetados. Hoy día las personas que están trabajando, nos damos cuenta con el teletrabajo, las profesoras no les pagan el internet, no hay, ¿no es cierto?, no hay cobertura si se accidentan en la casa porque lloró la guagua o porque fue al baño y se resbaló. Y hay cosas que hoy día mucha gente está saliendo a trabajar, por ejemplo, reclamaban las ferias que están en cierre de ferias, pero no cierran los supermercados, pues. ¿Por qué no le permiten cerrar los supermercados y que la gente pueda comprar en los almacenes más cercanos a su barrio? Y a lo mejor evitaríamos esas filas enormes de gente que esperando no se entrar al supermercado. Yo creo que el distanciamiento social no tiene que permitir que se nos congelen las demandas. Por eso yo creo que el proceso constituyente debe asegurar un nuevo sistema previsional y que realmente nos permita vivir con dignidad. Vuelvo a reiterar. Muy agradecido de sus palabras, profesora. La verdad, bastante claras y consecuentes con todo su actuar, con todo lo que ha estado llevando a cabo junto con la coordinadora Nomás AFP. Y bueno, es cierto, yo igual tengo en lo personal la esperanza de que este nuevo proceso y esta nueva constitución pueda asegurar los derechos previsionales como un derecho y no como un negocio. Sergio, vamos a cerrar esta videoconferencia. Bueno, ya le hice la última pregunta aprovechando el espacio a la profesora. Ahora
te quiero consultar a ti. ¿Cuál ves tú desde tu escenario como dirigente, como trabajador del Instituto de Previsión Social? ¿Cuál crees tú debe ser el nuevo sistema previsional para Chile? Debe ser un sistema previsional de reparto, ¿cierto? Un sistema previsional como el que ya tenemos de reparto. Tenemos el sistema de reparto hoy día vigente. Yo quiero insistir con esa idea porque mucha gente no lo sabe. Hoy día tenemos dos sistemas previsionales vigentes. Yo había hablado de cuatro incluso, ¿cierto? Con el sistema de privilegio que tienen las Fuerzas Armadas y de orden y también con el sistema solidario, pero eh, el sistema de reparto existe y lo que deberíamos nosotros pensar es tal vez en un sistema de reparto 2.0, ¿cierto? Yo recién había hablado de esta diferencia que había entre las diferentes cajas, ¿cierto? Llegaron a existir 35 cajas y había muchas diferencias entre algunas cajas que tenían mejores beneficios que, por ejemplo, el Seguro Social, que era la caja donde estaban los trabajadores y los obreros. Entonces, la salida es un sistema de reparto 2.0 en base a lo que nosotros hoy día tenemos. Hoy día tenemos toda la infraestructura del sistema antiguo de reparto, tenemos las oficinas, ¿cierto? Todavía quedan oficinas, gran parte bueno, gran parte de los bienes que logró acumular el sistema antiguo, ¿cierto? El sistema de reparto fue entregado a diferentes servicios públicos, entregado a bienes nacionales, ¿cierto? A municipalidades, pero aún así el Instituto de Previsión Social todavía tiene muchos bienes, tiene la infraestructura como para que en base a esa infraestructura y en base a la experiencia de nuestros funcionarios, ¿cierto? A todos los conocimientos, pueda estructurarse un sistema de reparto 2.0. No tenemos otra posibilidad, no tenemos otra posibilidad, como yo decía a nivel mundial, solamente 6 países tienen un sistema parecido al chileno, ¿cierto? El sistema chileno es el más brutal y la única posibilidad que tenemos nosotros es de sincerarnos y decir, bueno, la verdad es que este sistema fracasó, nunca funcionó, necesitamos un sistema que realmente pague pensiones, necesitamos un sistema de seguridad social y la única, digamos, posibilidad que ha existido históricamente y también hoy día en todos los países es el sistema de reparto. Así que eso Marco. Y también insistir en una idea que yo recién la comentaba, ¿cierto? No necesitamos una reforma constitucional, no necesitamos una nueva constitución para avanzar en un sistema de reparto porque ya lo tenemos. Basta con modificar el decreto ley 3500, ¿cierto? La infraestructura ya está, las leyes están, ¿cierto? El tema de la solidaridad intergeneracional y solidaridad de género existe en el sistema de reparto que tenemos hoy día vigente. Entonces, el cambio lo podemos hacer hoy día. ¿Ah? No es necesario que hagamos un proceso constituyente, que ojalá que lo hagamos y lo tenemos que hacer, pero no, hoy día podemos nosotros cambiar a un sistema de reparto de pensiones. Muchas gracias, Sergio, por tu observación, por tu comentario. Es cierto, se puede hacer hoy, no es necesario esperar a mañana, a 2 años más. El tema es cómo lograrlo, cómo generar ese cambio que tanto se ha requerido, se ha denunciado, se ha demandado y que finalmente no genera, digamos, consecuencias en el Parlamento, en la presidencia, que es en donde finalmente se resuelven las leyes. Esteban, la misma consulta que te queremos hacer a ti, como vocero de la coordinadora No Más AFP, en base a la percepción que ustedes tienen, a la proyección de su propuesta, ¿cuál debería ser el nuevo sistema de previsión acá en Chile? Bueno, sin duda, es un sistema tripartito de reparto solidario, con reservas técnicas, como hoy día lo tiene propuesto la Coordinadora Nacional No Más AFP. Lo que pasa es que, si bien Sergio tiene razón, a lo mejor podemos volver al sistema de reparto, digamos, al que hoy día está vigente, como una manera transitoria de ir migrando a un nuevo sistema 2.0, como el que tiene la coordinadora. Hoy día también nos encontramos con el Tribunal Constitucional y con todos estos proyectos que son a favor de los trabajadores declarados inconstitucional por el presidente, porque además tenemos un sistema ultra presidencialista, o sea,
cada vez que hablamos de tocar un peso del Estado y cuando el proyecto parte por, digamos, iniciativa desde el Congreso, aparece este fantasma de, digamos, de lo inconstitucional. Hoy día tenemos alrededor de 44 proyectos declarados inconstitucional por parte del gobierno. Entre ellos tenemos el tema de la sala cuna universal, como comentaba la profesora, ¿cierto? Tenemos también el tema de, digamos, de incluso de las 40 horas, que es un tema anhelado por los trabajadores ya hace mucho tiempo, que hoy día, lo digo, están funcionando las empresas con jornadas reducidas y manteniendo también la cantidad de venta que mantenían antes. Así que dentro de eso, lo más probable es que aparezca este fantasma de, digamos, de lo inconstitucional. Por eso para nosotros es relevante también cambiar la constitución. Pero como te digo, el modelo propuesto por la coordinadora está en su página, está bien detallado y es un modelo que hoy día podría entregar pensiones suficientes a todas y a todos. Muchas gracias, chiquillas, chiquillos. Un gusto haberlos tenido como invitados en este espacio. Agradecerles su participación. La verdad es que lo hacemos desde este espacio telar con mucho cariño. Queremos llegar a generar una educación con conocimientos profundos, pero con un hablar más simple, para poder llegar hacia nuestras vecinas, nuestros vecinos y poder generar un impacto en el conocer, en el cómo pueden plantearse en base a conocimiento sobre la discusión misma, en este caso sobre la previsión social. Eso ha sido nuestro enfoque en esta tarea, la hemos hecho con mucho cariño, les agradecemos nuevamente su participación. Felicitar a María Ojeda por esta noble acción, por esta tarea tan difícil que en definitiva es ponerse frente a un gigante que es el Estado contra una persona que en definitiva muchas veces no tiene las de ganar por ese poder, digamos, que es el Estado en sí, pero está dando la batalla y es una batalla súper importante porque va a generar secuelas que van a servir para la discusión del sistema previsional de aquí en adelante. De hecho, ya lo estamos evidenciando, esas propuestas del 10%, las críticas sobre quienes necesitan, quienes tienen o no necesidades, está evidenciando, está generando el ruido necesario para que nuevamente activemos esta demanda, no nos durmamos en el trayecto. Hay una frase que dice que las mascarillas no son bozal, me imagino que ustedes la han visto. Tenemos que seguir evidenciando las necesidades, las falencias que tiene el modelo y por tanto exigir cambios en aquel. Felicitar también a la profesora, sabemos que hoy en día va como candidata para el Colegio de Profesores, le deseamos el mayor de los éxitos dentro de su candidatura, sabemos que es una persona consecuente, por tanto creemos que va a ser un aporte dentro de ese espacio. Felicitamos a Sergio dentro de su espacio como dirigente, el trabajo que está haciendo hoy en día con las municipalidades, con los espacios, digamos, en donde en definitiva la gente necesita la ayuda social. Él hoy en día está planteando todo un trabajo para poder llegar a esa familia y es un acto muy, muy importante que está desarrollando el mismo servicio del Instituto de Previsión Social. Agradecer a Esteban por acompañarnos en esta tarde. La coordinadora tiene un trabajo ya de tiempo. Acá en la región tienen un trabajo muy sólido, por tanto los felicito por todo su actuar. Claramente se ve ahí no tan solo la intención, sino que una responsabilidad sobre los hechos, sobre las demandas, que se evidencia en el buen trabajo que están llevando a cabo. Así que saludarlos a todas, a todos. Les agradezco nuevamente y nos estaremos viendo. Les cuento a quienes nos están viendo en estos momentos, vamos a generar próximamente una nueva videoconferencia relacionada con los campamentos y las ollas comunes, cómo están llevando esta situación de crisis, crisis laboral, crisis de ingresos familiares, crisis económica, digamos, en esos espacios en donde hoy en día estamos dándonos cuenta nuevamente que en realidad la pobreza nunca desapareció, sino que se maquilló, se ha camuflado. Hoy en día tenemos muchos campamentos en la región, en la comuna de Temuco se han levantado demasiado,
y es una necesidad que estaba escondida y que hoy en día la vemos con mucha claridad, y en base a la pandemia se ha profundizado mucho más. Por tanto, nuestra invitación es para que nos acompañen en esta próxima videoconferencia. Tendremos gente ahí en donde finalmente se va a poder surgir no tan solo la necesidad de consultar, sino que también poder ver cómo ayudar a esta gente, no solamente de una manera solidaria, sino que también generando una crítica al modelo, puesto que nosotros entendemos que si el modelo no cambia, esto va a permanecer en el tiempo. Podemos subsanar esta crisis, esta situación con actos solidarios, pero en la medida en que no cambie las circunstancias, el entorno, el cómo vivimos el día a día, esto va a ir generando cada vez más y más pobreza en el tiempo. Eso, por último, invitarlos a que vean nuestra campaña solidaria de leche de avena, que va en ayuda para las niñas y los niños de los campamentos y ollas comunes. En estos momentos estamos generando nuestra segunda etapa, la terminamos la próxima semana, así es que felices de generar este espacio en donde la gente pueda ayudar a estas familias que tanto lo necesitan. Eso, un abrazo, que esté muy bien, nos estamos viendo.